Vamos a conversar con el almirante Jorge Montoya. Él es precandidato, ¿no? Porque todavía se van a realizar elecciones internas en algunas agrupaciones, en otras se tiene que hacer todavía un proceso hasta que se pueda definir oficialmente las candidaturas. Así que todavía es precandidato a la vicepresidencia y al Congreso por Renovación Popular, partido encabezado por Rafael López Aliaga, a quien le damos la bienvenida. Además también es columnista con nosotros en segmento En Su Defensa, pero eso lo vamos a dejar de lado. El día de hoy vamos a hacerle preguntas importantes al almirante Montoya, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Primero, que usted ha sido una persona, almirante, la cual nunca ha tenido una identificación política. Usted ha sido una persona muy institucional. ¿Qué lo lleva a tomar una decisión de la participación activa y militante en un partido? Sí, es cierto, siempre he sido neutral, por decirlo de alguna forma, preocupándome por los asuntos de Estado, los asuntos de la nación, los asuntos de las Fuerzas Armadas, porque consideraba de que ese era mi aporte al desarrollo del país. Pero también tengo otras capacidades que no las he puesto en uso en este periodo. Y esas son mi capacidad de planeamiento, de estrategia y sobre todo de generar empleo. O sea, queremos generar empleo. El país necesita generar empleo porque tenemos 8 millones de desempleados. Ese es el problema más grave que estamos atravesando. Y la generación de empleo que va a producir trabajo, va a producir desarrollo con paz social. Y eso va a ser importante para el desarrollo del país. Pretendemos dar eso en el partido. Correcto. ¿Y por qué con Rafael López Aliaga? ¿Por qué en Renovación Popular y no de repente en una organización que de repente ha sido más afín a las Fuerzas Armadas como Fuerza Popular? En este caso es algo especial, es por la persona. O sea, la persona de Rafael tiene cualidades excepcionales realmente. Es un hombre de principios, de valores, empresario de éxito, y coincidimos en el pensamiento y coincidimos en las acciones que creemos que debemos hacer por nuestro país. Sin necesidad de conversar mucho, hemos coincidido en muchos aspectos relacionados al plan de trabajo del partido. Eso fue lo que me animó a decidirme entrar finalmente a la política. Encontré una persona honesta, trabajadora, de éxito, que pensaba muy similarmente a lo que pensaba yo y con valores, que es lo más importante. Usted va a encabezar la lista parlamentaria. Y yo le voy a hacer una pregunta primero, de repente complicada, almirante, porque se va a revisar la hoja de vida de todos los candidatos, especialmente quienes estuvieron sobre su servicio al país. Cuando Alberto Fujimori era presidente, usted era marino en ejercicio. Estaba en actividad. Y los militares firmaron un acta en presencia de Vladimiro Montesinos, cuando el almirante Ibárcena era el comandante de la Marina. ¿Usted firmó esa acta? No firmé ningún acta. Yo sería incapaz de firmar un acta de sujeción. Lo que firmamos fue una lista de asistencia. Si alguien considera de que ha habido un acta, que me la traiga y me la muestre para poder desenmascararla a las personas que están hablando de esa forma. Yo jamás hubiera firmado un acta de sujeción. Sí firmamos una lista de asistencia, que era la modalidad que se empleaba en esa época y se sigue empleando para comprobar que uno asiste a una reunión convocada. ¿Y es normal que un asesor de un presidente de la República esté al lado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? ¿A usted no le sorprendió ello? Eso depende del que está en ejercicio del mando, pero no hemos venido a hablar de eso, ¿no? Hemos venido a hablar del presente y del futuro. Y el presente y el futuro que tenemos es muy promisorio si trabajamos todos juntos. Tenemos que generar trabajo. Es la única forma de que salga el país del hoyo en que está. Y la gente tener que comer. Nuestro país es un país de gente independiente que necesita trabajar para comer. No es alguien que tiene un empleo fijo y que recibe su mensualidad a fin de mes. No, acá el que no trabaja el día de hoy no come el día de mañana. Y esa es la preocupación máxima que tenemos en el partido para poder generar toda una cadena de empleo. No solamente cadena de empleo, sino una inversión en infraestructura que permita desarrollar la fuente de trabajo que se necesita. Y creo que con eso vamos a salir adelante. Usted conoce el Perú, un marino de su trayectoria. Además, mi familia, como usted sabe, vengo de una familia de marinos. Conocen este país de punta a punta. Yo a usted no le tengo que cuestionar ni preguntar sobre el conocimiento de la realidad
y de los pueblos del Perú. Lo que sí le tendría que preguntar es cómo se genera trabajo, cómo se vuelve a generar desarrollo, porque lo que nos ha pasado, ya se venía una desaceleración económica del gobierno de Ollantumala. Lamentablemente la crisis económica, la crisis política nos llevó a que Pedro Pablo Kuczynski no pueda desarrollar de repente los planes, y bueno, lo que ha pasado con Martín Vizcarra y esta crisis del coronavirus ha sido fatal para nuestra economía, para nuestro desarrollo y para el empleo. ¿Cuáles serían los pilares de la propuesta de ustedes para poder generar empleo, para poder generar desarrollo? Básicamente dos, ¿no? La primera sería darle capital de trabajo a los independientes para que puedan renovar su trabajo, relanzar sus trabajos, sus emprendimientos. El Perú es un país de emprendedores y que el 80% de la población es independiente de su trabajo. Entonces, si no hacemos generar esta maquinaria de trabajo que da cualquier cantidad de empleo en el país, no vamos a lograr el despegue. Y en paralelo, obras de infraestructura mayor, que no significa que se van a hacer en 10 o en 5 años, van a empezar a trabajar al mes siguiente, porque así es como tenemos planificado el tema, no demorarnos en las acciones, tienen que ser inmediatas. Y hay un gran proyecto que es el tren Tumbes-Tacna, carreteras de penetración a la selva, reforestación de la selva y reforestación en la sierra. Son grandes fuentes de trabajo. Y también otro aspecto que también va a colaborar con el trabajo es mejorar la seguridad. La seguridad hace perder mucho dinero a muchos peruanos. Su poco ahorro que tienen lo pierden porque se lo roban o lo maltratan. Se va a generar un sistema de seguridad integral que va a cubrir toda la ciudad. Va a mezclarse la tecnología de cámaras con la tecnología de drones y tecnología de comunicaciones para poder tener grupos de reacción rápida que puedan actuar ante el primer aviso. Para el desarrollo económico de un país se necesita dos cosas: seguridad y paz social, que creo que pueden ser dos grandes aportes que usted puede dar por el manejo estratégico que tiene, por el conocimiento que tiene. ¿Cómo recuperamos la seguridad, almirante? Y la gente que nos está viendo dice, ¿cómo hacemos para que mi hijo que sale a estudiar regrese a su casa, mi esposo que sale a trabajar regrese a su casa, o la mujer que sale también a trabajar no la violen, no la maten o no le pase algo? Primero, la seguridad. ¿Cómo en 5 años le podemos dar vuelta al tema de seguridad? ¿Es un tema de leyes? ¿Es un tema de reeducar a la gente? ¿Es un tema de civismo? ¿Es un tema de control? ¿Qué pasa? Es un tema que tiene dos ramas claramente diferenciadas. Una es la prevención y el control de la delincuencia en las calles. Y el otro es reorganizar el sistema de leyes que tenemos actualmente para permitir que las penas sean las adecuadas. Por ejemplo, la pena a los violadores puede ser pena de muerte, podría ser. Podríamos llegar a ese extremo si es necesario. O cadena perpetua. O sea, pero a los corruptos igual, incrementar las penas a que sea cadena perpetua, para poder ir controlando todos los defectos que tiene la sociedad. ¿Que es un problema de nuestra sociedad? ¿Es un problema del peruano? ¿Es un problema de los latinos? ¿O es un problema social? Es un problema de los seres humanos. En cualquier comunidad humana siempre hay delincuentes. El tema es cómo controlarlos y cómo poder aislarlos de la comunidad y poder controlarlos definitivamente, no de paso, sino para que sea de forma permanente. Y ir disminuyendo la agresión. En cualquier país desarrollado existe la delincuencia. Lo que tenemos que bajar a niveles que sean controlables. Entonces, en el tema de seguridad, como les decía, uno es el aspecto de leyes, el otro es el aspecto de control físico del delincuente en la calle, donde se tiene que integrar todos los sistemas tecnológicos que tenemos para poder tener una respuesta rápida. Ustedes han visto muchos reportajes donde sale la cámara diciendo, así fue el robo. ¿Y por qué se permitió el robo y no se agarró el delincuente? Porque no hubo una reacción rápida. Entonces falta enlazar ese tema con una reacción rápida para evitar el robo. Y una vez que los delincuentes vean que la autoridad va delante de ellos, van a dejar de hacerlo también por temor. El otro punto, almirante, es la paz social, ¿no? Si yo quiero realizar negocios en todo el país o queremos inversión, no queremos extorsiones, no queremos asusadores en contra de la inversión, no queremos gente que no trabaja pero lidera gremios, que al final bloquean carreteras.
¿Cómo logramos la paz social cuando todavía existe un narcotráfico que soporta el terrorismo, que se estabiliza el Perú, que quiere infiltrarse en el Congreso, que si usted logra ingresar al Parlamento va a tener algunos financiados, inclusive por el narcotráfico, defendiendo los intereses de sus jefes o sus amos en el poder del Estado, que es el legislativo? Sí, ahí también hay dos aspectos que ver, ¿no? El primero es el principio de autoridad. El principio de autoridad se va a ejercer en todo el país. No se van a permitir bloqueo de carreteras ni ninguna acción de protesta que afecte los derechos de las otras personas, de los otros peruanos que no están metidos en el tema. Eso es lo primero. El otro tema con relación al narcotráfico es un problema grande, muy grande. Ningún país le ha encontrado solución, pero tiene que haber una decisión política de actuar en todos los sectores donde estos intervienen. Intervienen desde la parte de la producción en la industria con la generación de insumos hasta la parte de la distribución con los vehículos y todos los elementos que tienen ellos para distribuir su droga. O sea, es complicado el tema, pero sí se puede lograr disminuirlo grandemente. Usted, como candidato a la vicepresidencia en una plancha presidencial y como congresista a futuro, diría que después del gobierno de Renovación Popular, en los cultivos de coca, la exportación de cocaína que ha aumentado y que convierte al Perú en el principal exportador, realmente que no es el mejor título que tenemos, ¿bajaría? ¿Usted haría una alianza con los Estados Unidos? ¿Usted propondría un plan Perú? Definitivamente bajarían, porque la decisión política va a ser combatirlos. Actualmente no la hay. La política que se ha empleado para el combate de las drogas es pésima. Y para el combate de las drogas se empieza por la erradicación de los cultivos. Y eso ha sido muy bajo en este gobierno, no ha habido interés. ¿Lo haríamos solos o en cooperación? Lo haríamos, desde mi punto de vista, solos. Es un problema del país donde tiene que actuar con normas y leyes propias. No debe aceptar injerencia extranjera en ese tipo de normas porque puede generarnos más violencia. Lo que ha pasado en México es producto de eso. O sea, cuando viene la ayuda de afuera, ven el panorama de otra forma, no lo ven como lo vemos nosotros, ni conocen la realidad como lo conocemos nosotros. La ayuda de los países consumidores debería ser orientada a la educación y salud, no a la lucha contra el narcotráfico. Sí considero que deben colaborar porque son los grandes consumidores y los que permiten que exista este mercado, pero esa ayuda debe ir a los puntos donde no generan problemas en la acción punitiva del tema contra el narcotráfico, que es salud y educación, dos temas importantes. Y la lucha directa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en lo que le corresponde de acuerdo a la ley, no aceptar influencia extranjera en las operaciones internas. Con respecto a este brazo político, entre comillas, ¿no?, disfrazado de Sendero, el Movadef, ¿qué harían ustedes con respecto a eso? El Movadef trata de ser una organización política, pero es una organización terrorista que encubre la fachada de Sendero Luminoso. Siguen operando, siguen teniendo una presencia, ¿no? No hay una represión realmente. Primero, con el Movadef no se le debe dar espacio en los medios, debe evitarse que trabajen en alguna entidad del Estado y debe serse claro en la definición y decirles: ustedes están al otro lado de la ley, ustedes no forman parte de la democracia porque no creen en ella. Y si no creen en ella, no les podemos dejar que intervengan en la democracia realmente. Es un grupo que está en contra del sistema con el cual estamos conviviendo y viviendo. En los últimos años, el socialismo es el que ha estado en el gobierno. El modelo funciona. Lo que no funciona son las personas que lo han actuado. Durante el gobierno de Alan García se tomó una decisión del principio de autoridad en Bagua, que al final terminó en una masacre por todos lados, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted, almirante? Yo hubiera aplicado el principio de autoridad como lo hicieron, pero las operaciones tácticas las hubiera controlado mejor. Ahí hubo falla en la operación táctica y también en la premura de hacerlas. O sea, yo no puedo hacer una operación si no tengo todos mis elementos operativos listos para actuar. Pero si alguno está más lejos y no va a llegar a tiempo, debo esperar hasta que lleguen. Porque es un problema social, no es un problema de fronteras o militar, es un problema de otra naturaleza. Entonces hay que potenciar lo que van a actuar, tenerlos en el lugar adecuado y actuar de manera conjunta. ¿Y cómo escuchar a los pueblos? A ver,
Inocentes no somos y sabemos que muchas comunidades son asusadas precisamente por estos movimientos que quieren desestabilizar la democracia, ¿no? Pero ¿cómo escuchamos, almirante, a estos pueblos cuando muchas veces son olvidados? Ustedes sí, como Marina de Guerra del Perú, cuando se conoce el país, a eso es lo que iba al principio de la entrevista, usted conoce la realidad del país, nadie le va a contar a usted el cuento, y usted sabe quiénes son de la comunidad y también quiénes vienen de fuera a asusar a las comunidades. Pero, ¿cuál es la importancia del diálogo para ustedes? ¿Y qué pasa si al no ser escuchados bloquean la carretera? Claro, ahí viene un tema que es la relación del Estado con las poblaciones. No las puede dejar de lado. Tiene que haber un diálogo, como he dicho, es importantísimo. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar mucho en eso, porque donde están las Fuerzas Armadas se ponen en contacto con la población cercana y conforman una unidad. La población se siente segura de tenerlo cerca y ellos se sienten satisfechos de dar esa seguridad. El tema es qué mensaje se le lleva y normalmente se deja que lleguen los mensajes de discordia o de cortar diferencias de manera radical, que eso no funciona, o no estar bien informados o darles información falsa también. O sea, hay una lejanía del Estado, no tiene actores políticos que puedan actuar con las comunidades en su organización. En realidad deberían ser los municipios los más directos interlocutores con la comunidad, pero no lo son. No cumplen esa tarea y dejan que las personas normalmente extremistas se acerquen para vender su producto, que es violencia y odio. Eso tenemos que evitarlo. Tenemos que erradicar el odio entre los peruanos y hacerlos entender de que hablando y planteando los problemas se pueden encontrar soluciones. Y el gobierno tiene que ser proactivo, no puede estar esperando que reviente un conflicto social, tiene que preverlos antes que revienten. Tiene que estar atento para cualquier situación de estas y tomar la acción antes de que esto se convierta en algo que no se pueda manejar, ¿no? El Perú es un país muy complejo, su geografía es muy complicada, las Fuerzas Armadas la conocen y saben todos los problemas que nos genera y para eso se necesita presupuesto también para funcionar. Así es. Para que las armas que tiene que usar la nación puedan ser usadas de manera eficiente. ¿Usted propondría una reforma de las Fuerzas Armadas? ¿Cree que están bien? Las amenazas el día de hoy son diferentes, son tecnológicas, la guerra es global, ya no es una guerra tenemos que estar mirando a los vecinos, sino es una guerra de inteligencia, es una guerra comercial, es una guerra, estos movimientos terroristas mundiales se infiltran por los países. ¿Cómo haríamos unas Fuerzas Armadas modernas? El planeamiento ya está hecho, fue hecho en el año 2017 y se determinó la estructura y magnitud de las Fuerzas Armadas justamente bajo ese concepto de todos los avances tecnológicos que han habido, las amenazas cómo han variado y fue aprobado en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y faltaba que asignen presupuesto. Hasta la fecha no le han asignado ni un sol por falta de decisión política. En Renovación Popular no va a faltar decisión política para hacerlo. Es un trabajo realizado, hay que actualizarlo porque por supuesto el tiempo corre. Pero hay gente que le puede preguntar, almirante, acá tenemos 30% de peruanos se mueren de hambre, ¿por qué vamos a dotar más de recursos a porque lo que da seguridad a todo el Estado son las Fuerzas Armadas. Se usan para emergencias, hasta en la pandemia han sido usadas, mal usadas por el gobierno porque tienen más capacidades. Es lo que le da seguridad a la nación para cualquier cosa y para defenderse de cualquier conflicto externo. Y le da seguridad al Premier Martos. De los 18 conflictos externos que hemos tenido, los 18 han sido provocados por los vecinos, ninguno por nosotros. O sea, en cualquier momento puede suceder algo parecido. Ahora, usted ha sido bien crítico con el jefe del gabinete, ex general del Ejército, el señor Walter Martos, y ha pedido inclusive una vacancia, una censura al jefe del gabinete por utilizar de una mala manera a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué usted considera que ha sido utilizada sus Fuerzas Armadas? Porque han sido manoseados los altos mandos por el gobierno, de una manera abusiva, por emplear algún término. Los altos mandos tienen su responsabilidad también por haberse quedado en el sitio y no haberse retirado. Las Fuerzas Armadas no participan en política, ni pueden ser usadas para que el pueblo piense de que están con el gobierno. Eso no es un acto de un gobernante serio, eso es un acto de un posible dictador. Y eso es lo que han hecho con las Fuerzas Armadas. Las han usado haciendo un manifiesto político para hacer un reclamo al Congreso
que me pareció lo más impropio que puede suceder. Ahí no debió estar parado ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Debieron retirarse del sitio, se los he dicho. Y el Premier, siendo militar retirado, ha excedido lo que la Constitución le permite para ser leal al presidente de la República. La lealtad termina donde la Constitución manda. Y la Constitución no dice que las Fuerzas Armadas son políticas. Él ha permitido que sean usadas de esa forma. Y eso para mí es doble falta, porque él es un militar en retiro. No es solamente un político. Correcto. Pero la elección del comandante general de la Marina o de las Fuerzas Armadas es una decisión política. Ha habido un cambio en la Marina, se ha mandado al retiro a 2 promociones, es prerrogativa del presidente de la República la elección del marino que está encabezando hoy día la Comandancia General. ¿Usted cree que ha sido porque de repente las personas que podían estar ahí no iban a ser tan cercanas al presidente? ¿Cree que ha habido ese tipo de decisión o no ha sido así? Y bueno, es la prerrogativa del presidente. Es la prerrogativa del presidente y podemos especular cualquier cosa, sí, ¿no? Porque al ser prerrogativa política se puede especular. Pero yo diría algo, ¿no? De repente es momento de reflexionar y cambiar la forma de elegir al comandante general y que se respete la antigüedad. O sea, que sea elegido el primero. O sea, el que llegó primero, son 40 años de carrera, fue por todos los lados, está chequeado y ha llegado con ese puesto, merece el cargo, ¿no? Creo que debería cambiarse la ley para evitar de que haya posibilidad de que haya un empleo político. Estas suspicacias. Una suspicacia política. Para quitarla, esa sería la solución. Si no, siempre vamos a estar especulando. Ok, almirante. Bueno, yo le agradezco muchísimo porque le he preguntado de todo. Ha respondido bien como buen miembro de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Está ahí parado. y bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos porque este es un campo minado y desconocido también para usted y bastante minado, almirante. Y esperemos que quien pueda ganar sea un debate alturado, ¿no? De ideas en las cuales uno no es el que tenga la razón y precisamente en ese debate es el que enriquece, el que podamos mejorar las propuestas y sobre todo que tenga la victoria en estas elecciones quienes quieran servir al Perú y quienes no quieran servirse y quienes quieran servirse al Perú, que realmente sean evidenciados. Y yo creo que esta campaña tiene que tratar de que sea una campaña limpia, ¿no? Dar ese ejemplo entre todos los participantes de tener unas discusiones muy claras y muy limpias en este sentido. No emplear la guerra sucia, no conduce a nada, genera más odio y evita la unión de los peruanos. Porque para gobernar, el gobierno que salga va a necesitar el apoyo de todos. Solo no lo va a poder hacer. Ya tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en estos últimos años. Si no llamamos a una concertación nacional, el que salga elegido presidente, poco va a poder realizar en su gobierno, porque va a tener la oposición permanente y lo que necesitamos es unión para salir adelante. Correcto, almirante, muy buenas noches. Yo le agradezco por venir acá. Estamos con distanciamiento social, por si acaso tenemos más de 2 metros, ¿no? Aunque la televisión parece algo, pero mire, acá tenemos más, 2,5 metros más o menos es que tenemos acá en la mesa. Y bueno, yo le deseo muchos éxitos. Esta campaña va a ser diferente, va a ser de mensajes, va a ser de ideas, va a ser de medios y sobre todo que realmente el Perú tenga la oportunidad de salir adelante. El Perú no merece estar en el momento en el que estamos, merece mucho más. Muchas gracias por su Muchas gracias, Miguel. participación. Bueno, sí, el almirante Jorge Montoya, quien ha estado con nosotros.